principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. Va a cosechar con gozo. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Oh sí, Señor. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Dígalo. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Aleluya. Sí, Señor. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Dígalo. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Aleluya. Denle esa ofrenda fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vamos a darle toda la gloria al Rey.
coronamos. Aleluya. Esa ofrenda más fuerte al Rey. Aleluya. Aleluya. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Aleluya, aleluya. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá al poderoso. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Aleluya. Y a su nombre. Te adoramos. Glorificamos tu nombre, Señor.
¡Aleluya! Hay gozo en la casa. Hoy me encuentro en gorros porque lo que siento es salvación. ¿Dónde? Hoy levanto mis pies, yo no me cansaré. Es salvación en mi corazón. Aleluya. Y a su nombre. Oh sí, nos alegramos en ti, Señor. Dale esa ofrenda de palmas al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dásela con todo tu corazón a Él. Aleluya, aleluya. Nos alegramos en ti, Señor. Nos gozamos en tu presencia. No hay nadie como tú. Hoy levantamos nuestras manos. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, para que puedas hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera. Vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Sí, Señor. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, para que puedas hoy venir. Tú eres como el viento. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón
como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mi haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Sí, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, y cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y es que todo lo sabes en mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida, lleva mi vida a una sola verdad, y cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Díselo.
corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey, es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Oh, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, díselo, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tú vives hoy, díselo. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto saludarlos nuevamente a través de este medio virtual. Gracias a Dios porque estamos de nuevo siempre honrando primeramente al Señor, glorificándole y también pues tomando esta oportunidad para poder acercarnos, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor y pedirle al Señor que Él se manifieste de una manera especial y que nos siga hablando, porque Él siempre nos habla. Como dice la Escritura en el Salmo 19, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Así que le agradecemos al Señor por ello, le damos gracias y bendecimos el nombre del Señor. Vamos a orar, si usted me acompaña, vamos a suplicar al Padre su bendición para poder ministrar la palabra en este momento. Padre que estás en los cielos, te damos gracias infinitamente, Señor,
una vez más, Señor, por el privilegio, la oportunidad, Señor, preciosa de parte tuya, de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Señor, hoy venimos a pedirte y a suplicarte, papito lindo, por favor, que te manifiestes sobrenaturalmente en nuestra vida, de tal forma, Señor, que nosotros seamos edificados, de tal forma que seamos ministrados, que seamos enseñados, Señor, a la luz de tu palabra. Bendícenos, por favor, háblanos, Padre del cielo. Necesitamos, Señor, esa iluminación, necesitamos esa revelación, ese entendimiento y esa comprensión espiritual para poder hablar todo lo relacionado, Señor, a tu obra. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo, papito lindo. Gracias por la gran bondad y misericordia que tú tienes para con nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Realmente, hermano, estamos nosotros viviendo, como lo hemos dicho muchas veces, en el tiempo final, pero estamos realmente en la frontera, así, en la pura frontera con la gran tribulación. Es decir, que está a punto de sonar la final trompeta. Pero tomando esto de la frontera, entonces llama mucho la atención, porque cuando uno va a la frontera de un país, entonces se da cuenta que las personas que son de ese país, de donde uno va, ¿verdad? Tienen costumbres, tienen forma de hablar y otras cosas más similares a las personas que son del otro país. Entonces esto es bien tremendo, porque quiere decir que en la frontera siempre hay como un traslape, ¿verdad? Como un cruce ahí de costumbres, si hablamos de las personas, de costumbres, de tradiciones que se ven ahí. Pero por el otro lado, si ya lo vamos a ver de manera espiritual, al decir que estamos en la frontera de la gran tribulación, quiere decir que algunas cosas que van a suceder en la gran tribulación se van a empezar a manifestar en este tiempo. De tal manera que algunas personas inclusive piensan que ya es la gran tribulación. Imagínese usted que desde el tiempo del apóstol Juan, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, hombres apóstoles insignes, desde ese tiempo nosotros nos damos cuenta cómo definitivamente ya se decía que creían estar en el tiempo final, y algunos decían que el Señor ya había venido. Y yo me imagino que tal vez sin juzgarlos así, pues de que estaban tratando de desviarse a la iglesia, sino que viéndolo desde el punto de vista positivo, digámoslo así, quizás ellos mismos, al ver las cosas que acontecían, pensaban que ya había venido el Señor. Y yo creo que hay personas en este tiempo que también creen que nosotros ya estamos en la gran tribulación. Realmente, cuando nosotros le acercamos un poquitito la lupa a los eventos previos a la gran tribulación, hay algunas cosas que faltan, aunque ya se están dando bastante. Pero el libro de Tesalonicenses, capítulo número 2, o segunda carta de Tesalonicenses 2, dice que no vendrá sin que antes haya una apostasía generalizada de todos los fieles, de todos los fieles. Esto es impresionante, porque entonces significa que muchas personas definitivamente en este tiempo van a confundirse en este aspecto, pero por el otro lado también van a ser arrastradas con esas corrientes que vienen, ¿verdad? Y que pues la Biblia dice que viene una apostasía generalizada. Algunas versiones son aún más atrevidas, porque dice apostasía generalizada de los fieles. Bueno, esto es solamente para decirle del tiempo que nosotros estamos viviendo. Dentro de ese orden de ideas, una de las cosas que vemos que se está manifestando, uno de los personajes, una de las entidades que se está manifestando en este tiempo, lo constituye Babilonia, de la cual pues nosotros hemos venido hablando, y bueno, Babilonia es muy extenso el tema, porque en primer lugar hay por lo menos siete facetas de Babilonia. Está la Babilonia bélica, está la Babilonia religiosa, la Babilonia económica, la Babilonia ancestral, la Babilonia geográfica, la Babilonia espiritual. Bueno, y así podríamos citar las 7 facetas de Babilonia.
Pero realmente en este tiempo estamos viendo el trabajo de Babilonia de una manera muy intensa. Y es porque, no tanto porque Babilonia sea muy eficaz para hacer su obra, por supuesto que lo es, pero la Biblia dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo, ¿verdad? Entonces quiere decir que más es porque la iglesia ha permitido que Babilonia se infiltre, la iglesia ha permitido que Babilonia entre a tomar parte realmente dentro de la iglesia, de tal forma que de alguna manera hasta se le puede llegar a hacer hasta culto a Babilonia con algunas de las cosas que se han infiltrado. Ahora, yo quisiera que nosotros pudiéramos entonces retomar algunas cosas que platicamos así muy rápido de Babilonia. El tema general hemos venido platicando, descubriendo Babilonia, y hablamos del misterio de Babilonia, los nombres que se le dieron: Babilonia la Grande, la Gran Ramera, la Madre de las Rameras y la Madre de las Abominaciones de la Tierra. Ese tercer punto es donde nosotros hemos estado detenidos definitivamente. Y hay mucho que decir de eso todavía. Nosotros apenas vamos de una forma no hemos llegado a avanzar mucho con esto porque pues le hemos dado cierto seguimiento, y aunque no nos hemos detenido así plenamente a decir ya agotamos los recursos de aquí, no, sino que al contrario, nosotros hemos visto cómo los temas los hemos tratado de ejemplificar de la mejor manera y de diversificar la información, pero por el otro lado, pues es aún poco lo que podemos hacer, ¿verdad? Luego hablamos de que en la Biblia, por lo menos, digo por lo menos porque no me atrevo a decir que esto es lo único, sino por lo menos hay 7 facetas de la ramera, ¿verdad? Por un lado está Tamar, de la cual ya hablamos en el disfraz de la maldad. Está Cosbi, el poder engañoso de la falsedad. Está Rahab con el presagio de la destrucción, la madre de Jefté con la lengua seductora, la ramera de Gaza con el descaro, Jezabel, la del Antiguo Testamento, en la cual nos detuvimos a unos 2 o 3 programas. Creo que hoy, si el Señor lo permite, concluimos con esto, aunque otra vez solo el tema de Jezabel es demasiado amplio. Dimos algunas características de Jezabel y algunas cosas para discernir, pero realmente es poco lo que hemos analizado. Pero creo que pues vamos a seguir. Luego la de Proverbios capítulo 10, la ramera, la que no aparece con nombre. Perdón, algo hice mal. Luego vamos con Gomer en Oseas capítulo 1, verso 2, la reincidente en el adulterio, ¿verdad? En Lucas capítulo 7, verso 37, vemos ahí aquella ramera que se acercó al Señor y derramó el perfume. Y por el otro lado vemos a Jezabel, la mujer del Nuevo Testamento, ya en el libro de Apocalipsis que aparece, y de la cual le hablan al ángel de la iglesia de Teatira, que se cuide precisamente de eso, ¿verdad? Pues hoy queremos continuar con Jezabel, la del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces nos basamos en este verso, primer libro de Reyes 16:10, donde dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él, y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel. Es decir, que Jezabel, como ya lo hemos dicho, vino a potencializar realmente lo malo que era Jezabel. Y aquí vale siempre la advertencia para todos aquellos que aún están por casarse, ¿verdad? Tienen que saber que con quien se casen van a potencializar lo bueno que ellos tienen, pero en un momento dado también lo malo podría ser potencializado. Que Dios nos ayude en ese sentido. Luego hablamos de dónde viene el nombre Jezabel, de esta palabra 348 que se divide de 2, de la 336 y la 2083. Jezabel significa casta, ¿verdad? Es decir, pura. Y luego cuando vamos a ver la primera raíz, dice probablemente idéntico a la 335 mediante la idea de pregunta, no isla. Es decir, hay un elemento negativo, hay algo que se opone siempre en Jezabel,
o en el espíritu jezabélico, y isla significa estar aislado también, ¿verdad? Y la idea de una pregunta la vamos a ver en un momento. Luego, por el otro lado, viene la 2083, que es Zebul, que viene de la 2073, que significa morada y otros significados, ¿verdad? Luego pudimos entonces irnos por el lado de la 336, ¿verdad? Que significa que tiene una partícula negativa y también isla. Y entonces aquí, y decía que como una pregunta, ¿dónde? ¿De aquí? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cuál camino? ¿Qué? Es decir, que siempre hay una duda, pero no con la intención de aprender, porque uno puede tener dudas con la intención de ir aprendiendo poco a poco y las puede manifestar, pero la duda es que siempre ministra duda en el corazón. El espíritu jezabélico siempre ministra duda en el corazón del pueblo, ¿verdad? Esta tiene la raíz, la 370, que es Allín, y esta pues nos pone otras preguntas, pero prácticamente está redundando en los que ya vimos. Y luego la 369, que significa ser nada o no existir, no entidad. Esto nos habla prácticamente de que el espíritu jezabélico también podría en algún momento aparentar que no existe y las personas no darse cuenta cuando ya están siendo afectadas por este espíritu. Dice también generalmente se utiliza como una partícula negativa, lo que le decía: carecer, cosa, desaparecer, faltar, huérfano le faltan los padres, inculabre, inescrutable, infinito, morir, nada, nadie, ninguno, número y padecer. Eso es por el lado de la 336. Luego, que significaba, ¿verdad?, lo negativo y las preguntas. Luego, por el lado de la palabra 2073, que viene de la 2083, ¿verdad? Pero que esta significa morada, y aquí nos da un poquito más de amplitud sus significados: residencia, habitación, lugar, morada. Esto también vale la pena decirlo. Recuérdese que Jezabel al final viene a constituirse en un espíritu. Y entonces tenemos que tener cuidado de no convertirnos en residencia, en habitación, en lugar, en morada del espíritu jezabélico. Aquí esto me dice entonces que el espíritu jezabélico anda buscando una morada, un lugar donde posarse, ¿verdad? Y nosotros reprendemos en el nombre de Jesús y nosotros declaramos que somos templo y morada del Espíritu Santo y de ninguna manera del espíritu jezabélico. Esta tiene la raíz 2082, Zabal, y significa encerrar, cercar, residir, soberbia, morar con. Entonces, decir que aislar, ¿verdad? Vimos que estaba la palabra aislar y que esto tiene que ver con encerrar o cercar. Residir pues tiene que ver con morada. Luego soberbia es otro elemento importante, y como que el espíritu jezabélico no se acostumbra a vivir solo, sino que quiere vivir con alguien más o en alguien más, ¿verdad? Y luego la palabra Zebulún o Zebulún, que significa habitación. Básicamente eso es. Ok. Ahora, según los otros diccionarios de significados, el diccionario de significados, porque estas palabras que leímos son de la concordancia Strong, el significado según el número Strong, pero cuando vamos a ver los diccionarios de nombres, significado de nombres, entonces el diccionario Hitchcock dice que es no manejable y no exaltada. No manejable, pues no se deja manejar por nadie, es decir, que no es dócil, no es sujeta, y por el otro lado no exaltada, pues que el que se humilla, Dios lo exalta, y entonces aquí no exaltada quiere decir que por cuanto no se humilló, tampoco la exaltaron. El diccionario Enlow dice que es no casada y entera. Y el diccionario Perspicacia significa ¿dónde está el ensalzado o el príncipe? Fíjese que esto es muy tremendo y vale la pena siempre hablarlo, porque entonces el espíritu jezabélico, una de las cosas que viene a ministrar, o más bien dicho, detrás de quién anda el espíritu jezabélico, de las cabezas, ¿verdad? ¿Dónde está el ensalzado, el que está en preeminencia? ¿Dónde está el que Dios levantó? ¿Dónde está el príncipe? Y eso es algo que debemos de cuidar nosotros. Y el diccionario de nombres de la Reina Valera 1909 significa casta y pura. Ok. Por otro lado tenemos el nombre del padre de Jezabel, ¿verdad?, que era Edbaal, y este significa idólatra, es decir, que es un espíritu de idolatría. El diccionario Lockhart dice que es Baales con él, es decir, que
siempre va a desviar al pueblo hacia Baal. Los nombres de la Reina Valera 1909, ese el diccionario, significa hacia el ídolo, es decir, que va guiando hacia el ídolo, hacia la idolatría. El espíritu jezabélico es un espíritu que guía, quiere llevar a la gente hacia la idolatría. Ok, entonces retomamos las obras de Jezabel, aunque estas ya prácticamente las vimos. Ahorita vamos a entrar a otro subtítulo, pero vimos por lo menos unas 10, creo yo, 10 o 12 obras de Jezabel. Ahí que, pues, a 12 me recuerdo que eran, porque citamos 9 versículos, pero de esos 9 habían 3, de esos 12, perdón, no, dije mal, de estos 9 versículos que citamos, 3 eran dobles, es decir que hay otros 3, ¿verdad? Entonces por eso son 12. Entonces eso ya lo vimos, lo platicamos, tal vez no, insisto que no se puede llegar al detalle de todo y decir ya agotamos este tema, pero avanzamos un poquitito. Hoy quisiera hablar del final de Jezabel, y esto es muy importante porque hay cosas ahí que son impresionantes. Al ser un espíritu más que una persona, un espíritu, es tremendo porque vemos que aparece Jezabel en el Antiguo Testamento, pero también aparece Jezabel en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar. Ok, entonces vamos aquí a ver el final de Jezabel. Primer libro de Reyes 21-23. Tal vez voy a salirme un momentito de la presentación con el propósito de buscar aquí el primer libro de Reyes 21-23. Vamos a ver, primer libro de Reyes, déjeme buscarlo rapidito, 21 y versículo 23, ¿verdad? Pero Elías aquí lleva una profecía y entonces dice, entonces leamos desde el 17. Yo solo le puse el 23 porque son varios versículos. Entonces vino la palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, donde ha descendido a tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña. Si usted se recordará, fue Jezabel la que asesinó, pero con el consentimiento de él, y como él era la autoridad máxima, a él le cargaron esto. También le hablarás diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Mire, en la Biblia los perros en algún momento son figura de los falsos pastores, por un lado, pero por el otro lado también son figura de espíritus inmundos, sobre todo en el área sexual. Así que aquí está utilizando el Señor y diciendo que los perros van a lamer, como lamieron la sangre de Nabot, van a lamer la sangre también de Acab. Y los perros son vectores, es decir, que llevan cosas de un lugar hacia otro. Por eso es que a Lázaro, ¿verdad?, le lamían la llaga a los perros, y eso lo que llevaba es infecciones, porque llevaba en su boca, por lo que ellos comen, se alimentan, entonces llevan ese tipo de bacterias, ¿verdad?, en su lengua, y entonces se convierten en vectores del mal. Y Acab dijo a Elías, me has encontrado, enemigo mío, y él respondió, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo malo, o hacer el mal ante los ojos del Señor. He aquí, oiga pues, y aquí empieza la profecía de Elías. He aquí traeré mal sobre ti, te barreré completamente y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira, porque has hecho pecar a Israel. Ahora oiga, versículo 23, y aquí tal vez vamos a regresar a la presentación. Dice, también de Jezabel ha hablado el Señor diciendo, los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Mire qué tremendo, porque el que hace lo malo, entonces los perros terminan comiéndoselo y afectando, ¿verdad? Y lamiéndose la sangre, ¿verdad? Los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Qué tremendo, hermano.
porque se recuerda que esa parcela es donde Nabot tenía su herencia, ¿verdad? Y que él no la quería vender, no por ser insujeto al rey, sino porque era la herencia de sus padres y no la quería vender. Entonces, lo primero que vemos es que Elías profetizó sobre esta mujer. Recuérdese que Elías fue el profeta que en este tiempo que él estuvo actuando, Elías fue el que confrontó a Jezabel. Por supuesto que en algún momento Elías se sintió intimidado por la obra de Jezabel, pero al final de cuentas fue algo tremendo, ¿verdad? Porque Elías terminó profetizando, ¿verdad? De lo que iba a suceder con ella, y dijo que los perros la comerían. Entonces mire cómo aquí viene la profecía dictaminando, y esta profecía al final se llegó a cumplir a cabalidad. Pero sigamos adelante. Ahora, en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 30, dice, y llegó Jehú. Si usted se recordará, tal vez vamos a salir un ratito otra vez de aquí. Segundo libro de Reyes 9:30. Ok, déjeme buscarlo así rápidamente. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo número 30. Voy a irme un poquito más atrás. Quería buscar, me parece que es segundo libro de Reyes al principio. Voy a ver si lo encontramos aquí. Elías llevado al cielo, pero antes de llevárselo, cuando lo vieron, no, entonces es todavía atrás. Y aquí creo que está al final de este versículo. Acá muerto en combate Josafat, rey de Judá, Josías, rey de Israel. Bueno, tal vez lo voy a buscar, perdóneme usted un momentito. Voy a buscar aquí. Déjeme ver. Jehú. Elías. Vamos a ver que solo quería mostrarle aquí donde este hombre llamado Elías le profetiza a no lo encontré, pero lo que quería era que cuando el Señor le dijo a Elías que él sustituiría, que Eliseo lo sustituiría a él, y que entonces que nombrara a Jehú también en lugar de otro rey, y que este Jehú era el que también no solo Elías profetizó en contra de Jezabel, sino también profetizó de que Jehú era el que iba a encargarse de eso. Y ahora dice, y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿le va bien a Zimri, asesino de tu señor? Qué tremendo, porque entonces aquí vemos que Jezabel, una de las cosas que trata de hacer al pintarse los ojos, ¿verdad? Se pintó los ojos y se adornó la cabeza. Lo que ella pretendía hacer prácticamente era disimular, es decir, como quien dice, yo no hice nada, ¿verdad? Aquellos que, como se dice popularmente, tiran la piedra y esconden la mano. Entonces Jezabel como que estaba tratando de disimular, como que estaba tratando de desviar la atención de Jehú en cuanto a lo que él tenía como una misión de parte del Señor. Fue algo bien tremendo, ¿verdad? Porque ella entonces se pinta, se adorna, como quien dice, yo no he hecho nada, ¿verdad? Yo soy buena persona, pero Jehú sabía con quién se estaba enfrentando. Y entonces mire lo que dice en el siguiente versículo, ¿verdad? Entonces él alzó su rostro hacia la ventana
y dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 oficiales se asomaron desde arriba y él dijo, echadla abajo. Y la echaron abajo y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos y él la pisoteó. Entonces Jehú recibió, fíjese, Jehú recibió la profecía de parte de Elías. Jehú fue ungido por Elías como profeta, como rey para enfrentarse a esta mujer. Y ahora vemos que Jehú no ejecuta directamente a Jezabel, sino que cuando ella se asoma por la ventana, entonces Jehú dice, ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Y se asomaron 2 o 3 oficiales desde arriba, y él les dijo, echadla abajo. Y él dijo, échala abajo, y la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. El espíritu jezabélico hay que pisotearlo en el nombre del Señor, pero hay que echarlo abajo, porque como Jezabel es no exaltada por Dios, entonces se quiere exaltar ella misma. Entonces siempre se va a encontrar en los lugares altos. Ahí va a estar Jezabel tratando de estorbar. Pero en el nombre del Señor, algo que nosotros tenemos que hacer es echarla abajo, pisotearla en el nombre del Señor. Ahora, esto no se puede hacer si el Señor no está con nosotros. Fíjese que me llama mucho la atención porque el nombre Jehú significa Jehová es el Dios viviente, o Jehová es Dios, ¿verdad? Entonces quiere decir que Jehú iba bajo el respaldo, bajo la dirección de Dios. Él no iba por su propia cuenta, él no iba por sus propios medios, sino que él iba en la dirección del Señor. Él iba respaldado precisamente por el Señor. Entonces creo yo que eso es muy, muy importante, que entendamos que tenemos que ser llamados de parte de Dios, ungidos de parte de Dios para enfrentar este espíritu, porque hay personas que dicen, yo me enfrento con el espíritu jezabélico, y al final terminan mal. Fíjense que la otra cosa importante es que estos oficiales, que aquí describe la palabra, estos oficiales, llama mucho la atención, porque en otras versiones, y en el original también, dice que eran eunucos. Yo he creído que el espíritu jezabélico, el nivel más bajo es lo sexual, el nivel más bajo, así lo he creído yo, por lo que veo en la palabra, porque tiene cosas del lado negativo tremendas, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese es otro elemento importante. Número 1, que para pelear contra el espíritu jezabélico se necesita tener una unción de gobierno, una unción real. Jehú era rey. Había sido ungido y llamado de parte del Señor para esa misión específica, pero por el otro lado, y tener el respaldo de Dios también, como dijimos, pero por el otro lado también ser eunucos, en el sentido espiritual estoy hablando, ¿verdad? Porque en el sentido natural creo que son muy pocos en este tiempo ya los eunucos, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual tenemos que ser eunucos, es decir, no tener un área sexual dañada, contaminada, receptores de pecado en esa área, porque el espíritu jezabélico va a terminar afectando, va a terminar haciendo tropezar a este tipo de personas. Entonces, en el nombre del Señor debemos de saber que estos oficiales eran definitivamente eunucos, es decir, que habían sido castrados con el propósito de poder atender algunas cosas del rey, y en este caso, pues definitivamente enfrentar ese espíritu jezabélico, ¿verdad? También se habla de que eran ministros, estos eran ministros, así que en aquel caso eran ministros de Estado. Usted se recordará que en el caso de Esther, en el tiempo de Esther, en el tiempo del rey Asuero, ahí también hubo este tipo de eunucos, ¿verdad? Y que eran los que aconsejaban al rey, o sea, no tenían cualquier tipo de puestos, ¿verdad? Sino que eran puestos de preeminencia. Entonces, aquí mataron a Jezabel, la pared fue salpicada de la sangre, la comieron los perros, ahí más adelante lo dice, y él la pisoteó, es decir, le puso las manos encima, ¿verdad? Los pies encima, la pisoteó.
Ahora, segundo libro de Reyes, capítulo número 9, 34, dice, cuando él entró, comió y bebió, está hablando de Jehú. Entonces dijo, encargaos ahora de esta maldita y enterradla. Mire cómo le habla a Jezabel, qué terrible. Bueno, se lo merecía. Pero mire, le dice, encargaos de esta maldita y enterradla, pues es hija de rey. Es decir, a pesar de todo, era hija de un rey. Entonces como que había cierta deferencia hacia los reyes, ¿verdad? Que por ser hija de rey no la dejarían ahí. Y fueron para enterrarla, pero de ella no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Es decir, que todo lo demás se lo comieron los perros. Todo lo demás se lo comieron los perros. Solo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Estos tres elementos para mí, hermanos, son bien sugestivos. Porque en primer lugar, usted se recordará que cuando el Señor resucita a Lázaro, entonces dice que Lázaro tenía atados los pies, atadas las manos y el rostro o la cara, la cabeza, con un sudario. Es decir, eran vendas con las que tenían ahí, estaba atado prácticamente de los tres lugares. Y me llama la atención que son los tres elementos que aquí se mencionan: pies, manos y cabeza. Y eso fue lo que existía de Jezabel en ese momento. Por el otro lado, también cuando Jesús la está lavando los pies a sus discípulos, recuérdese que entonces viene el Señor y llega con Pedro, y cuando le llega con Pedro le dice: jamás me lavarás los pies a mí, Señor. Entonces nosotros vemos que el Señor le dice: si tú no te dejas lavar los pies, entonces no tienes parte conmigo. Fíjense qué tremendo, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro, la respuesta, la mayoría de cristianos dicen: báñame completamente. Y ese es el mensaje que ahí se traslada. Esa es una interpretación, no es lo literal. Algunas paráfrasis ya modernas pues hablan de eso, hablan precisamente de eso, ¿verdad? Del que los bañara completamente, pero cuando usted lee el original de las versiones, algunas versiones, la mayoría, dicen: entonces no solo los pies, sino las manos y la cabeza también. Y esto me llama a mí demasiado la atención, hermano, porque entonces está Pedro, que era un judío, pero de hueso colorado, dirían por ahí. Pedro, que era un hombre que se apegaba a sus tradiciones, ¿por qué mencionó los pies, las manos y la cabeza? Porque esos son los elementos más importantes para una persona. En el caso de los judíos, esos eran los elementos más importantes. Los pies es el único punto de contacto que tenemos con la tierra mientras estamos de pie, que es la mayoría, donde nosotros siempre estamos. Es raro que nos acostemos en la tierra. Casos muy excepcionales, pero entonces los pies, el único punto de contacto con la tierra. Además de eso, en los pies el Señor nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Mire qué tremendo. Por el otro lado, las manos pues representan obras, ¿verdad? Obras. Pero nosotros vemos entonces, hermano, que las manos, dice David, las manos alzadas, mis manos alzadas son como la ofrenda de la tarde. Entonces quiere decir que también, hermano, ahí están las manos, importantísimo, las manos alzadas, ¿verdad? Y representan nuestras obras. Por el otro lado, hermano, también nosotros podemos entonces ver que en el caso de las manos, representan la ofrenda, pero también el Señor nos dio autoridad sobre las manos, porque Él dijo: tomarán en sus manos serpientes, ¿verdad? Y no les harán daño. Tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. Es decir, que también nos dio autoridad en la mano. La cabeza,
pues dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón, hermano. Y el varón pues es cabeza de la mujer, y la mujer así sigue hacia los hijos, ¿verdad? Está en las jerarquías. Pero entonces mire qué tremendo. Pero el libro de Proverbios capítulo 10 dice, hermano, que muchas bendiciones hay sobre la cabeza del justo. Recuérdese que las bendiciones que le dieron a José, dice, todas estas bendiciones caigan sobre la cabeza del consagrado del Señor. Es decir, que la cabeza es el lugar de las bendiciones. Los pies es, hermano, nuestro caminar y es el punto de contacto con la tierra. Las manos, hermano, son nuestras obras. Identifican la ofrenda, el alzar de las manos, pero prácticamente cuando nosotros alzamos las manos entramos en contacto con el cielo, es decir, en nuestro punto de contacto con el cielo, y luego la cabeza, el lugar donde caen las bendiciones. Y ahora vemos aquí que Jezabel tiene estas tres partes. Entonces, claro, esto en el sentido negativo. Entonces, cuando estas tres cosas prácticamente digamos que se unen, entonces ahora entendemos por qué ese espíritu jezabélico aparece otra Jezabel ya en el Nuevo Testamento. Es decir, que los mismos perros fueron los vectores. Esto diciendo, no está muerta. Esto diciendo, físicamente la mataron, pero espiritualmente está el cráneo, están las manos y está la cabeza. Entonces, prácticamente los perros fueron los vectores que llevaron, por así decirlo, ¿verdad? En el sentido espiritual hacia el Nuevo Testamento, también ese espíritu jezabélico, y que Jezabel, pues el espíritu se manifiesta en varias mujeres, que en algún momento hemos hablado de ese tema, pero entonces notemos qué tremenda importancia tiene esto, hermano. Qué tremenda importancia, porque definitivamente, hermano, cuando nosotros nos acercamos un poquitito más la lupa a algunas cosas, nos damos cuenta de todo lo que implica esta situación. Entonces, el haber encontrado solo estos tres elementos es porque está diciendo, aunque físicamente murió, espiritualmente permanece ese espíritu jezabélico. Y qué tremendo, porque entonces, hermano, a la iglesia de este tiempo también le ha tocado enfrentarse con el espíritu jezabélico. Recuérdese usted que así como Elías se enfrentó con Jezabel, por el otro lado vemos a un Juan el Bautista, que también es llamado y se dice que tenía el espíritu de Elías, también se tiene que enfrentar con una mujer que al final le corta la cabeza. A Elías le amenazaron con cortarle la cabeza, pero a esta mujer prácticamente a Elías, a Juan el Bautista sí le cortan la cabeza. A Elías solo fue la amenaza, aquí fue el cumplimiento, pero le tocó enfrentarse. Y así a los grandes hombres de Dios siempre les tocó enfrentarse con un espíritu jezabélico, un espíritu que pues definitivamente ha estado afectando al pueblo del Señor. Por eso hay tanto tropiezo, y no solo en el área sexual, sino que de ahí para arriba, en el matriarcado, en las hechicerías, en la idolatría, realmente hay muchas cosas, ¿verdad? En la usurpación, en la falta de reconocimiento de la autoridad, en la rebelión, en la sujeción. Y hermano, esto es un tema realmente bastante extenso, bastante complejo, pero más que el tema en sí, la delicadeza con la que nosotros tenemos que oír la dirección del Espíritu Santo para no permitir caer en este espíritu jezabélico. Así que en el nombre de Jesús reprendemos esto, declaramos que esto no tiene parte, ni arte, ni suerte, ni potestad en la vida de los hijos de Dios. Pero también nosotros cuidémonos de no abrir puertas para que el enemigo llegue a estorbar precisamente esta situación. Ok, entonces creo que ahí estamos, ¿verdad? Avancemos un versículo más. Aquí vamos a leer un versículo más, si usted me acompaña. Ahora, dice entonces, versículo 36, volvieron y se lo hicieron saber. Y él dijo, esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel. La carne de Jezabel.
en la parcela de Israel los perros comerán la carne de Israel. Y hermano, esta palabra carne, pues definitivamente nos tiene a nosotros un mensaje, ¿verdad? Porque nos habla de la carnalidad. O sea, no solo nosotros por nuestra naturaleza que venimos de Adán, tenemos un problema con nuestra carne, ¿verdad? El Señor mismo dijo que a la verdad la carne era débil, pero que el espíritu estaba siempre dispuesto y animoso. Pero cuando hablamos de Jezabel, entonces ahí está prácticamente toda la contaminación. El apóstol Pablo nos recomienda que nosotros nos cuidemos de toda contaminación de espíritu y de carne. Pero aquí, la carne de Jezabel, esto era lo que le decía, pero lo que llevaron los perros de un lugar hacia otro fue precisamente fue la carne, porque se comieron toda la carne, ¿verdad? Y entonces, ahora mucha gente está siendo contaminada precisamente con esto, ¿verdad? Con ese espíritu jezabélico. Mucha gente se ha contaminado. Es increíble ver, hermano, cómo se han estado contaminando personas, ¿verdad? Y Jezabel, recuerde que Jezabel al final de cuentas era la que mandaba, era la que gobernaba, no gobernaba Acab. Pero lo que me llama la atención, hermano, es que en este tiempo hay un movimiento que a veces la gente, yo creo que la gente, quiero pensar tal vez que la gente actúa en ignorancia. Cuando hablan del empoderamiento de la mujer. ¿Empoderamiento en qué sentido? Si al final de cuentas nosotros sabemos que Dios, cuando puso a la mujer bajo la autoridad del hombre, entonces lo que sucede es que ese movimiento, cuando Dios la puso, a ella bajo la autoridad, lo que estaba haciendo era protegerlo. Y este movimiento que de ahora, hermano, ese es un movimiento que viene del mundo, de empoderar a la mujer. Eso no es algo que nació en la iglesia, eso es una agenda, esa es una frase que se usa en las agendas de este tiempo, sobre todo en las agendas LGTBI. Hermano, se utiliza eso, el empoderamiento de la mujer, y la autorización del aborto y todo ese tipo de cosas están íntimamente ligado con esto. Pero entonces, otra vez, veamos claramente las cosas que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta, y que no demos lugar a que la carne de Jezabel venga a contaminar nuestra propia vida. Versículo 37, y el cadáver de Jezabel, será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Israel, para que no puedan decir, esta es Jezabel. Es decir, que el plan de Dios al final era exterminarla, pero mire el cadáver de ella. Al final lo que quedó del cadáver de ella. ¿Pero qué quedó del cadáver? Quedó la cabeza, quedó las manos y quedaron los pies. Qué tremendo, hermano, qué tremendo que los perros no se comieron eso. Qué tremendo que los perros dejaron eso, porque ahí estaban representadas precisamente su caminar, sus obras y su forma de pensar. Ahí estaban concentradas en aquellas tres cosas. Y hermano, nosotros renunciamos a toda influencia del espíritu jezabélico para no caminar como Jezabel caminó. Renunciamos a eso en el nombre del Señor y le pedimos que Él tenga de nosotros misericordia y nos ayude para no ser contaminados con ese espíritu que al final de cuentas, pues el Señor, esas tres cosas, pues dijo que iban a quedar como estiércol, ¿verdad? Que quedaron prácticamente ahí en la parcela de Jezreel. Mire, lo que ellos al final hicieron, se les revirtió. Es decir, todo lo que hizo Acab, todo lo que hizo Jezabel, se les revirtió, porque ellos mataron a Nabot en aquella parcela, y ahí mismo el Señor permitió que murieran y que fueran prácticamente desaparecidos, que su casa quedara en ruinas, que quedaran prácticamente como nada, ¿verdad? Dice que serían como estiércol, para que no puedan decir, esta es Jezabel. Sin embargo, lo tremendo, hermano, es que los perros se llevaron aquello. Los tres elementos que quedaron ahí del cuerpo eran el testimonio de lo que iba a suceder más adelante. Los perros se llevaron
esa ministración de Jezabel y la pasaron al Nuevo Testamento, de tal manera, hermano, que vemos ese espíritu jezabélico obrando de muchas, pero de muchas maneras en el tiempo actual. Y claro, Jezabel es, digamos, que no es Babilonia. Babilonia es la entidad, Jezabel es quizás la ramera más peligrosa de estas que hemos analizado, ¿verdad? Pero no es nada comparado con Babilonia. Es decir, Babilonia tiene bajo su tutela a Jezabel. Y nosotros en el nombre del Señor reprendemos eso, ¿verdad? Y le pedimos al Señor que Él obre a favor nuestro para darnos el discernimiento, para no permitir que este espíritu jezabélico se infiltre en el pueblo del Señor, no solamente en el aspecto sexual, sino con todas las cosas que ya vimos, ¿verdad? Con la manipulación, con la usurpación, hermano, y con tantas, con la intimidación y con otras cosas más, ¿verdad? Que el enemigo ha tratado de meterse en este aspecto. Pero como Dios es tan bueno y misericordioso, siempre nos da la oportunidad para que nosotros podamos realmente darnos cuenta en qué momento Jezabel se ha estado infiltrando, en qué momento Jezabel ha querido estar estorbando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí Jehú dijo, esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita. Es decir, que esto se tenía que cumplir a cabalidad, porque la profecía que había dado Elías con relación a Acab primero y también a Jezabel es una profecía que se iba a llevar a cumplir tarde o temprano, que iba a llegar a su cumplimiento final. Aunque el espíritu jezabélico permaneció, pero la palabra del Señor hacia esta potestad prácticamente se cumplió, llegó a su feliz término, y fue Jehú el indicado de parte del Señor para poder levantarse. Y aquí, hermano, entonces podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que aquí termina prácticamente Jezabel en el Antiguo Testamento, desaparece como persona, pero no así como potestad. Sigue existiendo ese espíritu jezabélico. Y así que lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle al Señor que ser guardados, ser librados de esta situación. La otra cosa que es importante aquí hacer notar, hermano, son las características de las personas que se enfrentan con el espíritu jezabélico. Ungidos por el Señor, es decir, llenos del Espíritu Santo, pero también con una unción real, con una unción de gobierno. Todos tenemos gobierno, pero hay jerarquías que Dios ha determinado dentro del cuerpo de Cristo para que se enfrenten con ese espíritu jezabélico o siendo delegados por parte de esas autoridades. Tiene que estar el Señor con nosotros, definitivamente, como significa el nombre de Jehú, ¿verdad? Dios es el Dios viviente, ¿verdad? Dios es Él, pero Dios también está con Él, ¿verdad? Entonces también eso es muy importante que lo analicemos. Luego los eunucos, ¿verdad? Que sean personas que no tengan problemas de tipo sexual, porque eso, al ser el nivel más bajo, esa sería la puerta que entraría, que se abriría para que entrara el espíritu jezabélico a estorbar ahí a los hijos de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, a poner piedra de tropiezo, que se le manifieste todas estas cosas, ¿verdad?, que estamos viendo aquí. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Quiero que usted me acompañe para que hagamos una oración. Siempre hacemos nuestra oración en dos partes. No se olvide que siempre en nuestras transmisiones aparece el número de WhatsApp de nuestra iglesia para que usted nos pueda ahí platicar, que podamos hablar y que el Señor nos permita el poder tener un acercamiento con usted. Si quiere hacerlo, también lo vamos a hacer. Vamos a orar entonces. Si alguien quiere aceptar a Cristo,
vamos a hacer esa oración y luego oramos por los hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias infinitamente por tu bondad y misericordia. Yo te pido, papito lindo, que ahora escuches la oración de aquellos que quieren volverse a ti porque reconocen que necesitan de tu ayuda. Por favor, Padre, ten misericordia. Por favor, Dios, ayúdanos. Enséñanos, papito lindo, para honra y gloria de tu nombre. Te suplicamos, por favor, que perdone los pecados de aquellos que hoy se acercan a ti, reconociendo sus faltas, reconociendo sus equívocos, reconociendo sus pecados, reconociendo también, Señor, que solamente tú puedes extender ese perdón de los pecados. Ningún hombre lo puede extender a no ser, Señor, Dios mío, por tu misericordia, por tu gracia y por tu bondad. Perdona los pecados de tu pueblo, Señor, limpia, Señor, sus corazones de toda maldad. Señor, también te pido que escribas sus nombres en el libro de la vida, opera el milagro del nuevo nacimiento, apártalos y líbralos del mal. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo, Padre, que hoy, Señor, crean que tu sacrificio es suficiente, Señor, para poder ser salvos de la ira venidera, para poder ser rescatados y ser redimidos también. En el nombre de Jesús, papito, por favor, te lo suplicamos y te lo pedimos. Asimismo oramos por nuestros hermanos que están siendo asediados por este espíritu, o para que tú les des el discernimiento y no caer en este tipo de situaciones. Padre bendito, por amor a tu nombre, gracias porque tú eres bueno, grande, misericordioso y todopoderoso. Señor, ayúdanos por amor a tu nombre a permanecer en pie, a no dar lugar al espíritu jezabélico, sino que al contrario, Señor, que nos levantemos, rechacemos, reprendamos y anulemos todo ataque del enemigo. Tu palabra lo dice, que las puertas del infierno no prevalecerían sobre la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre del cielo. Gracias te damos en esta hora. Bendito tu nombre, Señor. Amén y amén. También quiero invitarles, si alguien reconcilió con Cristo o aceptó al Señor, pues escríbanos, envíenos su nombre, su dirección, su teléfono, para que nosotros podamos contactarlo y darle seguimiento en el nombre del Señor. Pero por el otro lado, también queremos, mis amados hermanos, que si usted no tiene dónde congregarse, pues ponemos a disposición nuestra iglesia. La dirección aparece ahí en nuestras transmisiones, y el teléfono de WhatsApp también para que usted nos inscriba. Tenemos servicio los días martes y viernes a las 7 de la noche, y luego el día domingo tenemos servicio a las 8 de la mañana a las 11:30, y luego este servicio virtual al que usted está conectado. Así que lo esperamos en nuestras actividades. Que Dios me lo bendiga mucho, que Dios me los guarde y que la mano misericordiosa de Dios esté sobre todos ustedes. Bendiciones. Hermano, entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjares.